Por fin llegamos al último tema de este curso de Matemáticas Financieras Básicas, el tema 4 de rentas. Es sin duda el tema más largo, muy largo este tema, y probablemente el tema más difícil. Así que más importante que nunca es que los conceptos básicos que te voy a enseñar precisamente en este primer vídeo los entiendas. En este vídeo fundamentalmente mi objetivo es que entiendas qué es una renta. Si al final del vídeo has entendido lo que es una renta, el objetivo estará conseguido. Así que vamos a empezar con el tema 4, rentas. Tema 4, rentas, el tema más importante de lo que llevamos dado, así que sin más preámbulos, empezamos. Empezamos porque tenemos mucho que ver. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Vamos a aprender qué es una renta, que eso lo vamos a intentar aprender en este mismo vídeo, tipos de renta, o al menos los más habituales, y cómo valoramos la renta, que es el objetivo final que tenemos. Así que, como veis, todo lo que abarca el tema es muchísimo, pero todo parte de entender perfectamente el concepto de renta, que es el primer apartado que vamos a ver. Vamos a ver primero en qué consiste una renta y para ello lo primero que vamos a ver es ejemplos de renta en la vida real. Lo que estamos viendo no es algo abstracto, algo teórico, sino es algo real, algo que existe y que nos encontramos a veces en el día a día de una familia. Por ejemplo, una hipoteca. Sería más correcto llamarlo un préstamo hipotecario, un préstamo con garantía hipotecaria. Lo que pasa es que comúnmente se conoce como simplemente una hipoteca. ¿En qué consiste un préstamo hipotecario? Recibimos una cantidad de dinero al principio del préstamo, y esa cantidad la utilizamos directamente en adquirir una vivienda. La vivienda sirve como garantía del pago de ese préstamo hipotecario. ¿Cómo pagamos ese préstamo? Pagamos mensualidades, habitualmente mensualidades, pueden ser semestralidades, anualidades, pero lo más habitual suelen ser mensualidades, es decir, mes a mes. Pagamos mensualidades durante un largo periodo, y cuando digo largo, a veces es muy largo. Hay hipotecas de cualquier cantidad de años, de 10, de 15, de 20, de 30, hasta de 40 años he visto yo. 40 años, toda la vida pagando un préstamo. Entonces, durante un largo periodo pagamos esas mensualidades en las que devolvemos el préstamo y pagamos intereses sobre el capital pendiente. No vemos en este curso, de momento, cómo se calcula un cuadro de amortización de un préstamo hipotecario, pero sí vamos a aprender a valorar esa sucesión de mensualidades en las que consiste una hipoteca. Otro ejemplo, un bono de deuda pública. Un bono, una obligación de deuda pública. Puede ser de deuda pública, puede ser de deuda privada, puede ser de un banco, puede ser de Apple, puede ser de cualquier empresa. Pero por lo general, la mayor parte de los bonos que conocéis son bonos o obligaciones de deuda pública. Aquí no recibimos una cantidad, nosotros pagamos una cantidad de dinero y adquirimos un título de deuda pública a largo plazo. Por ejemplo, compramos una obligación del Estado a 10 años. Pagamos 1.000 euros. ¿Y ahora qué? Pues ahora cada año cobraremos unos intereses. Vamos a suponer que den un tipo de interés del 3%, pues cada año cobramos 30, 30, 30, 30 y así todos los años. Y en el año 10, al vencimiento, nos devuelven el capital aportado, nos devuelven los 10.000 euros. Entonces, los 30, 30, 30 y así 10 veces que cobramos de intereses, eso también es una renta. Eso es una renta. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto dos ejemplos de renta. El préstamo hipotecario, en la cual nosotros recibimos una cantidad y luego devolvemos el préstamo, y el bono de deuda pública, en el cual nosotros pagamos una cantidad y luego vamos recibiendo una serie de intereses y un vencimiento al final. Estos son dos ejemplos básicos, habituales, de lo que es una renta. ¿Te ha quedado claro?
Es posible que no, probablemente no. Probablemente, como comento aquí, no acabes de visualizarlo claramente. Entonces, ¿qué es una renta? Vamos a visualizarlo en un gráfico habitual que vamos a utilizar, que es este. Aquí vamos a poner una secuencia de tiempo. Vamos a suponer que en este caso son años. De año 0 al año 4. En el año 4 recibimos una cantidad. En el año 3 recibimos una cantidad. En el año 2 recibimos una cantidad. En el año 1 recibimos una cantidad. Si solo fuera en el año 4, esto lo podemos hacer con las herramientas que aprendimos en el tema 2 o en el tema 3 también, porque podría ser un descuento. Si nos dicen cuánto valen esas 100 unidades monetarias del año 4, ¿cuánto valen en el año 0? Pues multiplicaríamos por 1 más el tipo de interés elevado a menos 4. Y se acabó el problema. Pero eso no es una renta. Eso es un único pago o un único cobro. Normalmente si se pone la flecha para arriba es un cobro, si se pone la flecha para abajo es un pago, pero no, por ahorro de espacio y por claridad vamos a soler poner las flechas hacia arriba. Bueno, entonces, esto no es una renta, esto sí es una renta. Estamos recibiendo una serie de cobros o pagos, da igual, ya digo, da igual desde el punto de vista que se vea, periódicos. Cada año recibimos 100. Entonces, esto es una renta, en concreto, una renta de términos constantes, anuales, constantes y anuales. Ya luego veremos que esto, pero esto más adelante en otro vídeo, que sería pospagable. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, eso es una renta. Esto que voy a poner también es una renta. Vamos a ver qué diferencia hay. Esto es una renta. Sin embargo, aquí no cobro cada año. Aquí cobro cada 2 años. Es una renta bienal. Hay rentas bienales. No es habitual, pero hay rentas bienales y trienales y quinquenales. O sea, hay rentas que se reciben cada varios años. Aquí lo he puesto muy cortito. Puede ser una renta que tenga una duración de 10 años y haya 5 cobros bienales, uno cada 2 años. Entonces, eso es una renta. Vamos a ver otra renta. Esto también es una renta. Aquí no estoy cobrando cada año, aquí estoy cobrando cada semestre. Estoy cobrando 8 términos semestrales durante 4 años. También es una renta. Entonces, hay rentas semestrales, hay rentas mensuales, como la que comenté antes de la hipoteca. El préstamo hipotecario se devuelve mensualmente. Eso es una renta mensual. Hay rentas trimestrales, bimestrales, cuatrimestrales. Es decir, que la periodicidad puede ser prácticamente cualquiera. Vamos a complicarlo un poquito más. Esto que tenéis aquí también va a ser una renta. ¿Qué diferencia hay aquí? Hay dos diferencias. Una, fijaros que ya en el año 0 estoy cobrando. Esto ya lo veremos más adelante en otro vídeo. Significa que la renta es prepagable. Pero ahora mismo no nos importa mucho. Ahora lo que quiero que entendáis es el concepto de renta. Y luego hay un segundo cambio. Y es que fijaos que el término, lo que se paga, no es constante. No es 100, 100, 100, 100. Es 100, 105, 110, 115. Ahí hay una progresión de las llamadas aritméticas. Que no vamos a ver en este curso, que es un poco más básico. Si lo necesitáis, pues me lo comentáis, me lo decís en los comentarios y prepararía algún vídeo en referencia a ello. Pero en principio, en este curso básico, vamos a hablar de rentas constantes. Pero existen las rentas en progresión aritmética, existen las rentas en progresión geométrica, o sea que no necesariamente tienen que ser constantes. También, incluso con rentas con términos decrecientes, que se va pagando cada vez menos, también. Y vamos a ver otra renta, que esta sí la vamos a ver en el curso, no porque sea una renta con términos en progresión aritmética, 100, 102, 104, 106, pero sí vamos a ver su equivalente de 100, 100, 100, 100, es decir, de términos constantes. Y la clave está en esos puntos suspensivos que veis ahí. ¿Veis esos puntos suspensivos?
Bueno, pues la clave está en que esta no se acaba nunca. ¿Cómo puede ser esto de que una renta no se acabe nunca? Acabas tú antes que la renta. Es decir, ya tú le has dicho adiós a la vida y la renta sigue. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, hay rentas que son perpetuas. Ya veremos cómo abordarlas, ya veremos algún caso práctico, pero también existen este tipo de rentas perpetuas. Estas rentas perpetuas. Y, por supuesto, comentaba antes, si ponemos las flechas hacia arriba, estoy suponiendo que es un cobro. Si ponemos las flechas hacia abajo, estoy poniendo que es un pago. De momento nosotros vamos a poner las flechas hacia arriba. En otras asignaturas en las que haya un análisis de flujos de caja, en los que haya entradas y salidas, ahí sí será importante que si lo hacéis con este tipo de representación gráfica, pues si la flecha hacia arriba es un cobro, si la flecha hacia abajo es un pago. Nosotros no nos vamos a preocupar mucho, lo vamos a poner hacia arriba, porque en definitiva, verlo desde el punto de vista del comprador y el vendedor, o sea, el comprador y el vendedor, estaba hablando en este caso de que estuviera comprando, por ejemplo, un bono y vendiendo un bono, pues en ese caso sería básicamente la misma herramienta. La misma herramienta nos va a servir para una cosa y para otra. Así que simplemente tener en cuenta que esto sería una representación de pagos, pero que no nos va a importar mucho y vamos a dibujar habitualmente las flechas hacia arriba. Bien, y ahora, ¿es esto una renta? Y digo ahí, mejor que no. Mejor que no. ¿Por qué? Porque las herramientas que vamos a utilizar para valorar rentas son herramientas que están diseñadas para facilitarnos la vida en el cálculo de términos constantes o incluso, que ya digo que en este curso no lo vemos, pero sí existen esas fórmulas, de términos en progresión aritmética, en progresión geométrica. Aquí estoy cobrando 100, 150, 30, 50, 300, además con una periodicidad, cobro lo primero en el primer semestre, al final del primer año, luego me doy un salto un año hasta el segundo, luego un año y medio, hasta 3 años y un semestre. Es decir, no hay un patrón. Si no hay un patrón, no vamos a poder utilizar las fórmulas que vamos a utilizar para valorar rentas. Así que en este caso, lo que tendríamos que hacer es valorar el 100 por su lado, el 150 por su lado, el 30 por su lado, el 50 por su lado, el 300 por su lado y sumar. Que eso siempre se puede hacer. Lo que pasa es que hay veces que no es eficiente. Si yo, por ejemplo, tengo una renta de 20 términos, hacer 20 veces ese cálculo no es especialmente rápido. No es muy inteligente. Lo que vamos a utilizar es una única fórmula. Pero aquí, que no hay una fórmula que vayamos a poder utilizar, bueno, pues en este caso no nos quedaría más remedio que hacerlo por el camino largo, que va a ser en este caso el único posible. Y ahora, vamos a ver otro, que se puede parecer al anterior, pero no. Este podría decir, vale, pues este lo tengo que calcular individualmente. Calculo 100 por un lado, 40 por otro, 100 por uno, 40 por otro y así con todos. Pero si veis, si indagáis un poquito más ahí, veis que yo esto lo podría dividir en dos rentas distintas. Una que cobro en el año 1, 2, 3 y 4 de 100 y otra que cobro al final del primer semestre del año 2, del año 3, del año 4. Es decir, algo de este tipo. Una renta es la que está ahí dibujada en verde, otra la que está dibujada en un tono naranja marrón de 40. Quiere decir que aquí perfectamente puedo valorar esta renta como dos rentas diferenciadas. Si me preguntan el valor inicial de esta secuencia de cobros, yo lo que voy a hacer es calcular la renta de los términos que son 100, de los 4 términos que son 100, con una fórmula de la renta, y voy a calcular la renta de 3 términos de 40 que empieza en el año 1 y medio. O sea que esto sí se puede calcular como una renta porque aquí sí que hay un patrón.
En concreto hay dos patrones, el patrón de los 100 y el patrón de los 40. Así que esta sí que será un tipo de ejercicio, y además será un tipo de ejercicio que veamos bastante, un tipo de ejercicio que en exámenes, por ejemplo, se suele dar muchísimo. Así que después de tantos ejemplos, después de ver secuencias de distintos tipos de renta, ya nos podemos hacer una pregunta con más conocimiento de causa y nos podemos preguntar qué es una renta, una pequeña definición de renta. Entonces, esta pequeña definición de renta, muy cortita, se queda muy corta, pero bueno, nos sirve, es que una renta es un conjunto de cobros o de pagos periódicos. Ya digo que se queda corta, podemos poner bastantes peros a esta definición, pero para nosotros es lo suficientemente operativa como para que nos sirva. Y ahora, ¿qué elementos tiene una renta? Pues tiene 5 elementos principales. El primero, el término, que es el capital cobrado o pagado en cada momento. Por ejemplo, la mensualidad, pagamos 700 euros del préstamo hipotecario. La cantidad, el término, se va a expresar en unidades monetarias, lógicamente. El periodo, los subintervalos de tiempo iguales entre dos cobros o dos pagos consecutivos, es decir, mes, trimestre, año, bienio. Por tanto, se va a expresar en tiempo, en unidades de tiempo. El origen, el momento inicial del primer periodo. El momento inicial del primer periodo, que ya veremos que no necesariamente coincide con el momento inicial del primer pago o el primer cobro. Ya veremos la diferencia entre prepagable y pospagable. Pero es el origen, el momento en el que se inicia esa renta, el momento inicial. El fin, el momento final, el fin del último periodo. El fin del último periodo. Y la duración, pues la diferencia entre el origen y el fin, el periodo total de la renta. Periodo total de la renta. Estos son los elementos. Son elementos que van a ser bastante intuitivos, no hay que memorizar realmente nada, y que los iremos viendo en distintos ejemplos. Finalmente, es lo último que vamos a ver en este vídeo. Una idea general de cómo valoramos una renta. Bueno, pues lo primero, no utilizamos interés simple. Una renta no se utiliza interés simple. Teóricamente pudiera haberlo, pero no se utiliza. Se utiliza el interés compuesto. Y ese interés compuesto nos va a permitir obtener el valor de la renta en un momento concreto del tiempo. Ese momento concreto del tiempo puede ser el momento que nosotros creamos oportuno, el momento en el que nosotros necesitamos calcular ese valor. Lo más habitual es el momento inicial, el valor en el momento cero. Pero también podemos querer calcular el valor en el momento final. Esos son los dos valores más interesantes cuando tenemos que valorar una renta. Pero quizá podemos querer valorar 2 años después del momento final. ¿Por qué? Pues porque en ese momento es cuando vamos a obtener la totalidad de la renta y la vamos a invertir en otro producto financiero, por ejemplo. O podemos querer valorarla antes del momento inicial. ¿Por qué? Porque la renta empieza dentro de 3 años y yo quiero valorarla a día de hoy. Hay multitud de casos, iremos viéndolo, pero simplemente que sepáis que nosotros, esto es muy importante, lo voy a decir y lo voy a repetir bastantes veces, cuando valoramos una renta, transformamos una serie de cobros o de pagos en un único cobro. Es decir, si tenemos una renta, por ejemplo, de 10 años, esos 10 cobros los vamos a transformar en un valor único. Un valor único en el momento cero, en el momento final, en el momento que sea. Pero un valor único, un momento concreto del tiempo. Y ese momento concreto del tiempo tendrá un valor que será el equivalente a la totalidad de los términos de esa renta. Es decir, vamos a sustituir 10 términos por uno solo. Lo iremos viendo. Y básicamente lo que hacemos, si lo hiciéramos por el camino largo, básicamente lo que haríamos es sumar los valores de los cobros y los pagos. Pero no lo vamos a hacer así, no sería muy inteligente, no sería muy rápido, no sería eficiente. Es decir, que no lo vamos a hacer individualmente, sino vamos a apoyarnos en una serie de fórmulas financieras
que valorarán la renta en su conjunto y que ya veremos que hay una fórmula, lo veremos en el siguiente vídeo, que hay una fórmula que es la fórmula básica, la que os tenéis que aprender. El resto de fórmulas, salvo una quizá, la de las rentas perpetuas, se derivan directamente de esta fórmula principal, que es la que vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que de momento, ¿qué hemos visto en este vídeo? Hemos visto ejemplos de renta, repasarlos para intentar entenderlo. Hemos visto cómo se representan distintos casos en los que hay una renta y algún caso en el que no hay una renta, para que lo entendáis. Hemos visto los elementos de una renta y una idea principal, una idea muy genérica de cómo se valora una renta. Así que repasar este vídeo si hay algún tema que no tenéis claro. Si me hacéis algún comentario, perfecto. Si le dais al like, mejor todavía. Si no os habéis suscrito y os suscribís, pues mejor aún. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser un vídeo cortísimo en el cual únicamente os voy a enseñar una fórmula.